Acompaña ya aquí en nuestros estudios el doctor Pablo Valverde. Él es juez interino de la Corte Nacional de Justicia. Anterior a aquello estuvo presidiendo aquí la función judicial, la Corte de Justicia aquí de la provincia de la Suay. Doctor Valverde, antes de entrar ya a algunos casos específicos, justamente hemos hablado en la primera parte de este informativo sobre uno de los temas que nos mantiene pendientes, que es precisamente el poder evitar y avanzar en temas de prevención de posibles contagios del coronavirus aquí en el país. Nos gustaría que usted nos comente cuáles son algunas de las propuestas, pues el gobierno ha tomado ya la decisión de que no haya eventos que superen las 250 personas y con ciertas restricciones además para eventos que aglutinen a un número menor de personas, pero también se ha suspendido las clases, se está tomando otro tipo de medidas para las personas que ingresan al país. Pues desde la función judicial, ¿cuáles son o cuáles deberían ser las propuestas, cómo van a operar en el transcurso de estos días? Muy buenos días, Rosanita, buenos días a la gente que nos escucha y que nos ve. Es un gusto para mí siempre poder estar en este medio de comunicación. Yo creo que el tema del coronavirus tiene que despertar esa conciencia responsable que todos la tenemos y tenemos que tratar de visualizar cuáles son los escenarios en los que, un poco yo siempre me he referido, no corramos riesgos innecesarios. Es decir, en los que no nos expongamos a un posible contagio y la situación difícil y penosa de tener que luego en el contacto con nuestro núcleo familiar tener que contagiar a personas a las que la enfermedad les puede producir las situaciones fatales. Entonces uno no solo tiene que pensar que me puede pasar a mí, sino que me puede pasar en mi contacto con toda la gente con la que yo tengo que realizar ese contacto y luego la gente con la que yo necesariamente tengo que contactarme por el tema de ser mi núcleo familiar. En la función judicial, por ejemplo, ya se estableció que solo pueden concurrir a las audiencias los sujetos procesales. Es decir, sin público. Todos nosotros sabemos que la audiencia es pública, que es un tema de rendición de cuentas, que es un tema de transparencia, de que la gente vaya, pero ahora la gente tiene que un poco abstenerse de hacer aquella situación porque eso puede poner en riesgo a todas las personas que se vinculan con él. Hay medidas de que, por ejemplo, usted este momento, cuando quiere ingresar a la Corte Nacional de Justicia, está un personal médico que le toma la temperatura para ver cuál es su estado de salud. Yo creería que esta es una propuesta que por ejemplo, para los que tienen que pasar los recursos de casación en la ciudad de Quito, lo podrían solicitar, está en la ley, el hecho de que sea mediante videoconferencia. Evitar los traslados, ¿no? Evita el traslado del sujeto procesal, evita el traslado del abogado, significa eso un ahorro económico, y luego de eso, vea, o sea, la gente tiene que visualizar, por ejemplo, esto. No es que yo me traslado a la ciudad de Quito. Yo me traslado a la ciudad de Quito y tengo contacto con 100 personas en el avión. Tengo contacto. Bueno, desde el aeropuerto, ¿no? Con 200 todos, con personas en el aeropuerto, 200, 300, todos los que van a tomar el avión. Luego van en el avión ya propio 100, 50. Luego voy a tener contacto con la gente que me traslada del aeropuerto. Mucho más si es que me traslado en transporte público. O sea, todo eso hay que visualizar la posibilidad con qué cantidad de gente yo voy a poder estar y indudablemente eso aumenta el riesgo. Y además, doctor Valverde, las nuevas tecnologías nos facilitan enormemente que este tipo de situaciones se dé y quizás es lo que estamos viendo en el sistema educativo, ¿no? En todos los niveles, desde la educación básica hasta las universidades, con mayor intensidad, digamos, el uso de estas plataformas, de estas tecnologías para poder tener las clases a distancia. Es decir, programas hay miles, podemos decir así, para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Entenderíamos que en el ámbito de la justicia no hay restricciones para ello, ¿o sí? Para nada. Sabe que hay que hacer con anticipación debida para que, por ejemplo, en la ciudad en la que va a estar la parte procesal, se implemente la sala de audiencias, se establezca horario para que esté todo anticipadamente bien organizado. Pero de ahí, oiga, yo que estoy en Quito ahora trabajando estos 3 meses, el tema de la videoconferencia funciona perfectamente, la comunicación es excelente.
es excelente, entonces en tiempo real la gente escucha y ve muy bien a los jueces y nosotros a los sujetos procesales. Sin embargo, esto todavía está a nivel de propuesta, digamos, no es una decisión. ¿Quién debería tomar esta decisión? ¿El Consejo de la Judicatura o directamente ya la función judicial? Yo lo que quiero aclarar, y para que la gente que nos escucha, está en la ley. Ellos pueden pedir comparecer a la audiencia mediante videoconferencia. Es más bien sería una decisión de cada uno de los procesos. Exactamente. La utilización de una herramienta que está en la ley. Pero, por ejemplo, yo digo que a lo mejor algún momento la función judicial se ve obligada a que ya no sea facultativo, sino obligatorio. Es decir, si el sujeto procesal está en una provincia, lo vamos a hacer mediante videoconferencia. Porque eso yo creo que en este caso, nosotros los ecuatorianos, yo noto todos los días, es que nos cuesta mucho tener una relación fría con las personas con las que somos una cultura relacionamos. Bastante afectuosa. Siempre es el abrazo, la da de la mano, el beso. Exactamente. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar es que hay que tener un freno, pero no es un freno, y la gente tiene que estar clara en esto, no es un freno a esa relación social cálida, no, amigable, sino que es un freno en el que nos estamos haciendo bien las dos personas, los 5 que estamos en el grupo. Es decir, el hecho de que ya no tengamos ese contacto de la mano, del beso, nos da una garantía para los 5 que estamos ahí. Entonces, eso nos cuesta mucho. Yo ayer un poco en serio y en broma decía que a los alemanes no les va a costar mucho esto, porque ellos tienen una relación mucho más fría, no, más distante, no es como decir, no te hagas el confianzudo, respeta, ¿no? Entonces ellos, pero nosotros en cambio sí, el latino tiene esa relación. El español da 2 besos, el argentino lo sabe hacer por igual. Entonces ese tipo de cosas también la tenemos que pensar. Nos tenemos que volver un poco, mi padre decía antes, hay que volverse un poquito aucas, ¿no? O sea, estar medio separadito para que, y eso creo que nos va a hacer bien, de verdad. O sea, tenemos que pensar lo que ha ocurrido en Europa, y si es que nos hacemos de este tiempo, un mes, bien las cosas, seguramente eso va a afianzar de que en el Ecuador estemos garantizados de que esto va a tener, no va a crecer en la proporción que ha crecido en otros países, porque en España, por ejemplo, el tema está complicado, la atención de salud, y pensemos, por ejemplo, qué nivel de atención de salud tienen los países europeos frente a lo que nosotros tenemos. Y eso, si es que allá, con esa capacidad, incluso deberíamos pensar, no solo es el tema de decir, es que allá hay más gente, sí, pero... En el caso de Italia, el sistema de salud está totalmente colapsado. Colapsó, entonces... Poniendo en riesgo además la atención no solamente a los casos que llegan con sintomatología de coronavirus, sino a todo el resto de patologías, que es lo que de alguna manera ha ocurrido. Pero vea, por ejemplo, en Italia este momento dice, nos podemos concentrar en el coronavirus porque ya no hay accidentes de tránsito, porque la gente ya no sale a la calle. Es eso. O sea, es eso lo que deberíamos hacer este mes. Es eso. O sea, que no haya ninguna situación. A mí me da mucho gusto. Cuando venía, le escuchaba las declaraciones de la ministra del Interior, el nivel, cómo ha bajado el nivel de pasajeros en los aeropuertos. Vea usted, o sea, la gente dice, a ver, no, yo necesito viajar, no necesito viajar, por lo tanto, esto lo puedo hacer mediante una videoconferencia, le llamo por teléfono, o me iba algún tema de diversión, ya no lo voy a hacer ahora, porque ahora lo que tengo que hacer es abstenerme de las cosas que propician un contacto con mucha gente. Entonces, sí, yo creo que si en este tiempo decimos marzo, abril, nos ponemos en esa conciencia colectiva humanitaria de cuidar a nuestros adultos mayores para que ellos no tengan ningún tipo de dificultad, creo que nos va a ir súper bien, tengamos toda la conciencia de hacer aquello, y yo creo que podemos salir adelante. Bueno, doctor Valverde, avancemos en otros temas, pues usted fue parte y miembro del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que si no me equivoco, el pasado 9 de marzo revocó la orden de prisión preventiva del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, dentro del caso Sobornos. Esta no es la única revocatoria, entendemos que otro tribunal revocó también una orden de prisión preventiva, pero en otro caso, en este caso se trata de el caso
Singue. Si nos puede comentar esto, de algunos sectores de la sociedad ha generado algunas críticas, incluso malestares, refiriéndose a esta situación. Sin embargo, vale la pena aclarar que el ex vicepresidente de la República, así como Carlos Pareja Yanuseli, continúan detenidos porque ellos están cumpliendo ya una pena por otros casos, aunque las prisiones preventivas se hayan revocado tanto en el caso Sobornos como en el caso Singue. A mí me da, yo lo hago con mucho gusto, la posibilidad de poder conversar con la ciudadanía de las instituciones jurídicas, porque a veces no tienen la información precisa y puede resultar que se hagan malas interpretaciones y malas concepciones respecto a la actuación de los jueces. Por eso es que desde que yo fuera presidente de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, implementé una política de contacto permanente con los medios para poder explicar a la ciudadanía de qué se tratan las instituciones jurídicas, que en un determinado momento llegan a tener el comentario de la gente porque se lo está viviendo en los procesos. Nosotros tenemos que tener aquí un antecedente. El Ecuador ha sido condenado en muchas ocasiones por las cortes internacionales, en el sentido de que estábamos acostumbrados en la época de los 80, de los 90, a tener a la gente con prisión preventiva por X cantidad de tiempo. Es decir, una persona podía estar sin tener una sentencia definitiva, sin tener resuelta su situación jurídica 3, 4, 5 años. Entonces, ¿es eso respetar los derechos? ¿Es eso dar una respuesta oportuna a la gente y decir, no, si tú cometiste un delito, ¿no?, vas a tener un debido proceso y ese debido proceso va a tener la respuesta dentro de un tiempo que la doctrina y la jurisprudencia le llama el tiempo razonable? Es decir, usted dentro de ese tiempo tiene que tener una respuesta. Eso es asegurar los derechos. Es decir, si yo ingreso a un proceso, si a mí me vincula la fiscalía y me dice, usted está vinculado, voy a formular cargos contra usted, el abogado me va a decir, usted va a tener una sentencia dentro de este tiempo. Ahora, es decir, los tiempos para este tipo de sentencias o de casos o de situaciones están ya contemplados en la ley. Es decir, la ley ya nos dice una persona no puede tener más allá de cierto tiempo. Eso gustaría que usted nos aclare, una prisión preventiva. ¿Cuáles son los tiempos? Entonces, dejamos claro y fijo ese tema, ¿no? Plazo razonable. Plazo razonable que tiene que dar una respuesta el órgano de administración de justicia. ¿Cuál es el plazo razonable? Claro. Ahora, ¿Un mes? ¿Un año? Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, ambas altas cortes, han dicho, ellos no han tenido esa situación de decir, este es el tiempo razonable para determinados delitos. Ellos no lo han hecho, sino siempre han dicho, el Estado lo que tiene que observar es cuál es la complejidad del caso, cuál es la actuación de los sujetos procesales y cuál es la actuación de los órganos jurisdiccionales. Esos 3 parámetros ha dicho. Es decir, cuando una persona se queja y dice, yo ya no estoy dentro de un plazo razonable, la CIDH, la Corte Europea, ha dicho, vamos a analizar estos 3 casos. Primero, ¿qué complejidad estamos en este caso? Estamos frente a un caso muy complejo. Luego, ¿qué actuación tuvo el sujeto procesal? ¿Hizo conductas dilatorias? ¿Procuró retardar el proceso? ¿No? Y luego, ¿cómo fue la actuación de los jueces? ¿Fueron diligentes? ¿Dieron atención a los requerimientos de las partes? Y ese tipo de cosas. Esos son los 3 estándares internacionales para decir cuál es el plazo razonable que la persona tiene. Nosotros los ecuatorianos, cuando aprobamos la Constitución que nos rige en el año 2008, y ya un poco desde antes veníamos con ese tema, nosotros no quisimos quedarnos en el estándar abierto, sino dijimos, los delitos castigados con prisión tiene que tener una respuesta del órgano de administración de justicia en el plazo de 6 meses. Aquí aparece otro término que es el de la caducidad de la prisión preventiva. Esto tiene que ver precisamente con los elementos que usted nos plantea que son necesarios de analizar, porque como decimos, no hay un tiempo que diga efectivamente puede ser 1 año, 2 años, 6 meses, sino más bien tiene que ver la caducidad, digamos, se caduca la prisión preventiva en base a estos elementos, porque en este caso los abogados de Jorge Glass Espinelo quisieron solicitar un habeas corpus. Claro. Para aquello. Nosotros resolvimos el habeas corpus. Entonces, fijamos ese tema, ¿no? Tiempo razonable, estándares, y el Ecuador en la Constitución del 2008 dijo,
los delitos sancionados con prisión 6 meses, los de reclusión, es decir, los de más de 5 años, hizo clarificó eso. ¿Cómo lo entiendo yo los de prisión? Hasta 5 años. ¿Cómo entiendo yo los de reclusión? Más de 5 años. Entonces dijo, los de prisión, es decir, hasta 5 años, 6 meses. Los de que superen 5 años tienen que tener una respuesta máxima 1 año. O de no se produce la caducidad de la prisión preventiva. Entonces, nos vamos a un habeas corpus donde que se invoca estas normas constitucionales y legales y se dice, el tiempo que yo debo estar detenido con prisión preventiva ya superó lo que ordena el ordenamiento jurídico. Y nosotros los jueces, ¿qué tenemos que analizar? ¿Cuándo se dictó la prisión preventiva? Esto es un tema, yo digo, un poco de ciencia. ¿Por qué? ¿Cuándo se dictó la prisión preventiva? ¿Qué tiempo ha transcurrido? Primer estándar, ¿no? Segundo, ¿cuál fue la conducta del sujeto procesal? Es decir, el sujeto procesal tuvo conductas dilatorias para impedir que el órgano de administración de justicia avance en la prosecución de la causa y pueda tomar una decisión, porque ese tiempo no corre, porque está en la ley, dice, no correrá ese tiempo, el que usted tenga una conducta dilatoria y todos los juicios en los que usted quiere recusar a los jueces. O sea, es una herramienta que yo quiero recusar, entonces yo podría utilizar esa herramienta para que la hemos visto en los últimos tiempos, para bastante que transcurra utilizada. el tiempo. Entonces la ley dice que ese tiempo de los juicios de recusación en los que la sentencia sea negativa, no se acepta la recusación, esos tiempos no corren para efectos de la caducidad. Y luego, ¿cuál fue la conducta del órgano de administración de justicia? Fue diligente, atendió las peticiones de las partes, no puso ningún obstáculo, y entonces, en base a esos estándares y en base a lo que está en la Constitución y la ley, en ese habeas corpus se hizo el análisis de eso, cuál fue la conducta procesal del peticionario del habeas corpus. A él se le restó un tiempo, porque efectivamente ese tiempo no tenía que correr, y se llegó a que ya superaba los 6 meses y por lo tanto se declara la caducidad de la prisión preventiva dictada en ese proceso. En ese proceso. Y como el señor está con una sentencia condenatoria, no puede recuperar la libertad. Y ahora, por ejemplo, él de lo que nos decían, tenía como 3 prisiones preventivas más, aparte de la condena. Nosotros declaramos la caducidad de ese proceso. En el caso ayer Singue. En el caso Singue, y es por el transcurso fatal del tiempo. Ahora bien, yo sí creo que aquí también tenemos que analizar una situación. Si nosotros los ecuatorianos decidimos poner ese tiempo, 6 meses y 1 año, no hicimos un estándar de que puede haber casos complejos. Es decir, no es lo mismo juzgar a una persona que ingresó al domicilio, le asaltó a una persona en la calle, le robó un celular, a casos donde que tenemos 20 personas procesadas, podemos tener 40 personas procesadas, 50 personas procesadas. Imagínense lo que es atender todos los requerimientos de las partes. Mucho más de grande, uno mucho más con amplio, de 50. claro. Entonces, eso no fuimos lo suficientemente preventivos en decir, a ver, puede haber casos complejos. Y, por ejemplo, decir, si es que el caso, me voy a imaginar una regla, si es que el caso no pasa de 5 sindicados, tendrá que tener 6 meses. Pero de 5 sindicados más podrá durar hasta 9 meses. Y si es que el tema, estamos frente a un caso de terrorismo, o a cualquier caso complejo, no podrá pasar de 1 año y medio. Ahora, ahorita nos preguntamos un poco, ¿y qué implicaciones tiene esto si el sujeto procesado, en este caso el ex vicepresidente de la República, ya está cumpliendo una condena, es decir, ya está detenido? Entonces nos preguntamos cuáles son las implicaciones que tiene el hecho de que se haya revocado estas prisiones. Claro, son otros casos, él está cumpliendo una pena por otro caso, pero ¿qué implica esto? Yo no puedo hacer un análisis dentro de lo que la parte, cuál es la estrategia de esa persona, porque yo tengo que actuar como juez. Y yo, el momento que actúo como juez, y lo vengo haciendo durante toda mi vida, la carrera judicial, yo tengo que pensar que el marco en el que yo me tengo que desenvolver es la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Yo tengo que ahí aplicar esa normativa independientemente de esa persona, de la persona procesada y de todo lo que la opinión pública opine sobre esa persona, porque yo estoy ahí para tutelar los derechos de las personas, sea
ABC. Y que se cumpla la ley, ¿no? Exactamente. Entonces yo estoy ahí para eso. Esa es mi obligación constitucional y legal. Y esa es mi convicción de vida. Yo estoy ahí para aplicar lo que dice el derecho. Ahora bien, ¿cuál podría ser una estrategia? Imagínense ustedes, los casos de estos se llevan a las cortes internacionales. Las cortes internacionales ahí van a analizar cuál es la respuesta de los órganos de administración de justicia frente a determinadas peticiones. Y ahí se van a declarar violentación de derechos. Es decir, cuando un juez actúa bien, está resguardando los derechos del Estado, porque está diciendo, este Estado aseguró los derechos, aplicó bien la Constitución y la ley, esta persona no tiene nada que reclamar. Y sin embargo, si es que aquello no se produce, puede abrir una puerta para irse a las cortes internacionales. Ese es el punto de una situación tremendamente relevante, que la gente tiene que caer en cuenta de que cuando estamos frente, se podría producir la violentación de los derechos del debido proceso en cualquier tipo de procedimiento. La gente acude a los órganos internacionales y ahí van a observar cuál fue mi conducta como juez. Los jueces de esos tribunales van a decir cómo actuó este órgano de administración de justicia frente a esta petición de esta parte. E indudablemente ahí es el Estado el que se sienta en el banquillo de los acusados y nos van a observar qué es lo que hicimos y qué es lo que dejamos de hacer. Por eso es que yo, como repito, los jueces lo que hemos hecho es lo que manda la Constitución y la ley. Ahora, doctor, nos gustaría también algún criterio suyo sobre la situación actual precisamente de este caso Sobornos, del caso Sobornos 2012-2016. Ahorita el tribunal que está a cargo de este caso está, digamos, deliberando, conociendo todas las pruebas que se presentaron y hay una solicitud de la Fiscalía General del Estado. Aquí también siempre lo que nos preocupa en casos sobre todo tan grandes y tan visibles como han sido estos son los tiempos. Silvia, ¿cuándo? Bueno, yo les digo que la situación, a mí me gusta que las cosas transcurran dentro de los tiempos y que las cosas se hagan bien. O sea, a mí me parece que no hay que sacrificar la celeridad con la calidad. Y este rato el tribunal está deliberando. Es un tema complejo, o sea, en eso también nos tenemos que posicionar, ¿no? Como usted decía, es un montón de personas que están involucradas. Imagínese usted, yo juez ingreso y se actúa la prueba testimonial de 3 personas. Y ya, tengo que analizar 3 testimonios. Acá tengo que analizar 50 testimonios, cuáles fueron las contradicciones, cuál fue la prueba documental, cuál fue la prueba pericial, cuál fue el contrainterrogatorio del perito. El perito fue firme en las conclusiones a las que llegó. O sea, a mí me parece que no tenemos que desesperarnos en este tema, tenemos que dejar que los jueces hagan su trabajo, lo hagan dentro de ese tiempo razonable que les permita emitir una decisión de calidad, de tutela de los derechos de todos los que estamos involucrados en esa situación, y de tal forma que tengamos una sentencia que se tomó su tiempo, pero está tan bien realizada que precisamente garantiza, ¿no?, que esa sentencia está con la motivación y la fundamentación necesaria, un análisis de todas las pruebas que se actuaron ahí y que va a permitir que incluso frente a los recursos que se pudieran interponer, ¿no?, va a salir avanti porque está muy bien realizada. Pero apenas, en caso de que se dé una sentencia en los próximos días, es recién un primer paso. Cuando hablamos ya de que la sentencia está ejecutoriada, porque ahí puede venir una apelación e incluso puede llegar a casación y eso tomaría mucho más tiempo. Y una de las preocupaciones que tienen los ciudadanos es cuáles son las limitaciones en este proceso, por ejemplo, para que el expresidente de la República, Rafael Correa, pueda retornar al país y asumir una candidatura para las próximas elecciones del 2021. Hay una prisión preventiva, entonces esa prisión preventiva se puede ejecutar. Él debe tomar la decisión si es que viene, si es que pide que la prisión preventiva sea revisada, ¿no?, en el caso de que así lo hiciera, y mientras una persona no tenga sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sigue la presunción de inocencia. Solo la sentencia ya firme es la que
desbarata. Pero esta sentencia en firme se da después de todo este proceso. Nosotros tenemos ahora, a ver, las siguientes fases, podríamos decir que él tiene ya un tiempo mucho más corto. ¿Por qué? Vamos a tener una sentencia de primera instancia. Luego, si se interpone el recurso de apelación, se va a integrar otro tribunal diferente a los que han conocido el proceso, de los jueces nacionales, para que conozca el recurso de apelación. ¿En qué consiste el recurso de apelación? El recurso de apelación consiste en una audiencia en la que la parte que apela fundamenta su recurso y el tribunal resuelve. O sea, es la tramitación de la segunda instancia no tiene todas las fases de la primera, porque en la primera ya se viene actuando la prueba, se formuló los cargos, la acusación, y luego se actuó la prueba y luego hay la sentencia. Y finalmente, el recurso de casación es igual. Es un recurso extraordinario que se interpone contra la sentencia, diciendo que esa sentencia adolece de errores de derecho y que yo solicito que sea un tribunal, asimismo diferente de la Corte Nacional, el que resuelva. ¿Cómo se resuelve el recurso de casación? Se convoca una audiencia, se fundamenta el recurso y se resuelve. O sea, la tramitación en la segunda, la apelación y en la casación es totalmente en temas puntuales, convocatoria, audiencia, resolución. Ya no es como las fases en las que hemos pasado. Entonces, si bien, como digo yo, estamos esperando ese tema de la sentencia y todo lo que puede pasar, se puede interponer el recurso de apelación, luego el de casación, incluso los sujetos procesales luego pueden llegar a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección que no suspende la ejecución de la sentencia, ¿no? Ya es otra vía, es la vía constitucional que no suspende, pero que los escenarios, son las garantías jurisdiccionales que nosotros como ecuatorianos las hemos aceptado y los sujetos procesales pueden hacer uso de aquellas, pero aquí lo importante, como digo, es que les posibilitemos, no demandemos, ¿no?, de parte de toda la ciudadanía, una sentencia ya inmediata, en forma inmediata. Dejemos que los jueces hagan bien su trabajo, de tal forma que, digo, una sentencia muy bien realizada asegura precisamente que los jueces, cuando hacemos una sentencia, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el escenario de la apelación, el escenario de la casación y el escenario de la acción extraordinaria, de tal forma que mi sentencia salga avante. Entonces, tengo que rodearla de toda la motivación y de todas las garantías de los sujetos procesales, analizar toda la prueba para que mi sentencia no se la modifique. Esa es la convicción de un juez que hace bien su trabajo. Entonces, estoy seguro que los jueces están actuando de esa manera. Bien, queremos agradecer en esta mañana la presencia del doctor Pablo Valverde. Él es juez interino de la Corte Nacional de Justicia.